Cuando yo me convertí hace muchos años, 20 y pico de años, yo venía del catolicismo, mi mamá era muy religiosa. Yo no tomé la confirmación, no me tomé la comunión, pero era religioso porque veía a mi mamá me influyó de cómo ella buscaba a Dios en su conocimiento. ¿Cómo creía ella? Así yo creía. Entonces uno adoraba la estampita, teníamos una imagen de Jesús así, y yo me acuerdo de chiquito que me arrodillaba y caminaba, porque mi mamá me sabía llevar a la iglesia y veía cómo la gente se arrodillaba, y el sacrificio que uno tenía que hacer para acercarse a Dios. El creer correctamente me hace vivir correctamente. Para mí esa era la creencia. Yo creía eso. Pero un día Jesús vino a mi encuentro, perdido, en delitos y pecados, muerto. Jesús se acercó a mí y me hizo una invitación. Y lo acepté. Dije, sí quiero. Como hoy Julie dijo, sí quiero seguirla. Y empezó una vida nueva que yo no entendía y aún no llego a comprender, pero estoy en el proceso del que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Yo escuchaba desde el púlpito, tenés que destruir las imágenes, porque eso no le agrada a Dios y todo, porque iba a una iglesia donde se predicaba un pedacito de las Escrituras y después se hacía todo lo que estaba mal, se decía desde el púlpito, no tocaba todos los versículos, sino que él iba diciendo. Entonces, como se dice de un púlpito y uno dice, si se dice de arriba debe estar bien, lo debería. Siempre escudriñaban las Escrituras. Pablo le decía eso, sí, pero para Pablo. Y buscaba. A veces no todo lo que se dice del púlpito está bien. Por ignorancia, por no conocer las costumbres, y transgiversamos la palabra. Y creyendo, vivo según lo que entiendo y creo. Por eso necesitamos la dirección de su palabra y la unción del Espíritu Santo para que me revele la palabra. Así que yo tenía un montón de cosas y siempre estaba turbado mi corazón porque decía, ¿por qué? Porque en mi creencia decía, ¿cómo voy a destruir las cosas que sí son de Dios? ¿Cómo voy a destruir la estampita? Voy a quemar esto, voy a quemar lo otro. Porque decía, quemarlo en el fuego, todo. Y yo decía, sí, estaba sentado ahí y decía, sí, amén. Pero por dentro yo no era libre. Hasta que un día leyendo las Escrituras, ¿entiende? Yo vivía con ese temor. Por una religiosidad que venía y Jesús quería quitar eso. Yo creía que, está bien, podía creer en Jesús, pero podía tener la estampita. Entonces yo podía estar afuera, o sea, no estaba mal, si era Dios. Hasta que Dios, leyendo las Escrituras, notarás imagen y de pronto todo el miedo, toda la duda, todo el temor se me fue. Así de... Y así que me levanté, me acuerdo ese día, y empecé a buscar cosas. Saqué, al buscar siempre en las cosas espirituales tenía de todo. Hasta cosas de curandero y todo, porque yo creía que era así. ¿Qué importa si Dios es Dios? Así que hice una fogata me quedaron los ojos así, mi suegro decía, estás endemoniado, mirá las cosas que estás haciendo. Así me decía, estás endemoniado. Y yo me sentía con un gozo y una paz y una libertad, porque el que cree correctamente, vive correctamente. ¿Cómo
nos acercamos a la cena del Señor? ¿Qué creo de la cena del Señor? ¿Quién se puede acercar a la cena del Señor? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Está bien? ¿Está mal? No, porque desde el púlpito se dice esto, del púlpito se dice lo otro. ¿Qué dice la palabra? Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, Satanás se acercó y le dijo, mirá, ¿viste el árbol ese? En otras palabras le dijo, ¿por qué no comen? Y Eva le dice, no, porque Dios nos dijo que de ese árbol no puedo comer. Gracias, Juan. Está bien que me den. De ese árbol no puedo comer. Dice, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes coman, porque si ustedes comen van a conocer el conocimiento del bien y del mal, entonces van a ser igual que Dios. Y le pareció agradable, codiciable el árbol. Satanás le engañó, en otra palabra le dijo, vení, come de esto, que vas a vivir correctamente. Y Eva lo creyó. Eva creyó que comer... ¿Cómo entró el pecado al mundo? Por la desobediencia. ¿Pero cómo entró? Por comer. Ten presente esto. Eva comió del fruto prohibido y entró el pecado. ¿Y qué más entró? Entró la maldición. ¿Y qué más entró? Entró la muerte. ¿Y qué más entró? Entró la enfermedad. ¿Y qué más entró? Entró el pecado. El acto de comer. Comió y todo esto le vino al ser humano y ellos quedaron alejados de la presencia de Dios. Jesús viene a restaurar esto cuando nosotros comemos. Tomad y comed. Lo que pasó en el paraíso, Jesús lo restaura. Ahora veremos lo que significa comer y tomar. Así que ellos de pronto se dieron cuenta que estaban desnudos. Y antes no se daban cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué no se daban cuenta que estaban desnudos? Estaban desnudos. ¿Qué era que hacía que ellos no se dieran cuenta que estaban desnudos? Porque de pronto Dios los busca y le dice, ¿de dónde está Adán? Y dice, no, tenían temor y dice, estoy desnudo. ¿Y cómo sabe que está desnudo? Comiste del árbol que te dije que no comiera. ¿Y antes por qué no se daban cuenta que estaban desnudos? Porque de cierta manera ellos estaban revestidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. ¿Entendemos? La gloria de Dios los vestía y ellos ignoraban que estaban desnudos. Cuando ellos pecan, la gloria de Dios se retira y ellos se dan cuenta ahora que están desnudos. Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ya no se podían presentar delante de Dios, ahora estaban desnudos. Ya la gloria no lo cuidaba, no lo cubría. ¿Cómo reparaba Dios esto? Porque Dios quería tener. ¿Por qué no podían comer del árbol del bien y del mal? Si todo lo que había creado Dios era bueno. ¿No dice así la palabra? Que todo lo que Dios había creado era bueno y el árbol del bien y del mal era bueno. Pero dijo, no coman del árbol del bien y del mal. ¿Por qué? ¿Qué representa el árbol del bien y del mal? Representa la ley. La ley. La ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es santa, es buena, es pura. Es creada por Dios, dada por Dios. Pero no nos puede santificar. ¿Por qué? Porque la ley fue dada, está separada en una piedra. Dios escribió los 10 mandamientos en una piedra, separada. La ley me muestra todo
mi defecto, me muestra que no puedo alcanzar nada. ¿Por qué fue dada la ley? Hay estas cosas, estoy hablando de esto para que sepamos por qué debemos acercarnos a la Santa Cena, en qué condiciones. ¿Quién se puede acercar a la Santa Cena del Señor, a la comunión con Dios? La ley no puede santificarme porque la ley fue dada, es fría, es inflexible. La ley no mejora nada en mí. La ley muestra mi pecado. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Justamente fue dada para que yo vea que mi incapacidad para vivir a la altura de lo que Dios quiere que viva en comunión con Él. Es para que yo me dé cuenta, el pueblo judío, Dios lo saca de Egipto y lo lleva hasta el Sinaí, y Dios quiere tener comunión con ellos. Y el pueblo le dice, no tengamos comunión. Le dice, vieron los rayos, vieron los truenos y se asustaron y tuvieron miedo y dijeron, no queremos tener comunión con Dios. Moisés, anda vos a hablar y preguntale a Dios qué quiere que hagamos y nosotros lo vamos a hacer. Inmediatamente Dios retira su gracia y se separa de nuevo. Pasó lo del Edén. Otra vez el pueblo quería relacionarse a través de mandamientos y no de una relación con Él. Andá a decirle vos. Y Dios aún estaba escribiendo los mandamientos. El hombre en su orgullo pensó, nosotros podemos cumplir lo que Dios diga. Decirle a Dios que nos diga qué tengamos que hacer y nosotros lo vamos a hacer. No había terminado de escribir Dios y ya habían roto el primer mandamiento. Ya habían hecho un becerro, una imagen y ya estaban haciendo una fiesta pagana. Y Moisés tiene que bajar y romper las tablas, porque ve el pueblo desenfrenado. El mismo pueblo que dijo, decime a Dios qué querés que hagamos y nosotros lo vamos a hacer. La ley mata. En ese instante, en el monte Sinaí murieron 3.000 personas. La ley mata, la ley condena. La condenación trae muerte, enfermedad. Cuando yo me siento condenado, algo pasa en mi interior y se repercute en este cuerpo. Por eso cuando te acerques a Dios, cuidado cómo te acercas, queriendo cumplir la ley. Ya no estamos para la ley. Ahora vamos a ver esto, qué quiere decir, cómo cumplimos nosotros la ley. Ya no es a través de mandamiento. Monte Sinaí, monte de Sión. Jesús muere y ahora viene la gracia. 3.000 se salvaron con la predicación de Cristo. En el monte Sinaí, 3.000 murieron por la ley. En el monte de Sión, 3.000 fueron rescatados con la predicación. La ley mata, la gracia, el favor inmerecido de Dios sobre nuestra vida salva. ¿Te querés ganar la gracia? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Sabés lo que es gracia? Es un favor no merecido. Si es no merecido, ¿cómo lo puedo ganar? ¿Cómo lo puedo ganar? Si es inmerecido, solamente lo puedo recibir y ser agradecido. Jesús, vemos, se cuelga en una cruz. ¿Para qué? Todo tiene que ver, todo tiene referencia con la Biblia del Antiguo Testamento con el Nuevo. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía, a la hora sexta, se nubla y se hace un eclipse. La tierra queda en oscuridad y a las 3 de la tarde muere. ¿Por qué? ¿Por qué es crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde? ¿Qué significado tiene esto? Tiene mucho significado. Porque Israel debía presentar 2 ofrendas, el de la mañana y el de la tarde. El de la mañana era a las 9 de la mañana y el de la tarde a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para que Dios pudiera habitar en el pueblo de Israel. Porque necesitaba sangre.
porque la paga del pecado es muerte. Ahora bien, ¿qué sacrificaban? Se sacrificaban toros, se sacrificaban ovejas, o se sacrificaban cabras. Cuando uno pecaba, te tenía que presentar con un corderito, o un toro, o una cabra. Entonces yo me presentaba y el sacerdote me daba el cuchillo. Y yo agarraba el cuchillo y ponía la mano sobre el cordero y yo lo tenía que degollar. En ese momento se hacía una transferencia de la inocencia del cordero hacia mí. Y mi pecado, mi culpabilidad iba sobre el cordero. El sacerdote tenía que revisar muy bien el cordero. No podía tener defecto, no podía tener nada quebrado, no le podía faltar un ojo. Debía ser perfecto. ¿Por qué? Porque representaba a Jesucristo. El sacerdote no me revisaba a mí, revisaba la ofrenda, ¿entienden? Era la ofrenda la que me permitía irme a mi casa justificado por la sangre del Cordero. Yo era justo delante de Dios por la sangre del Cordero. ¿Sos consciente de que mi pecado, tu pecado, mató a Cristo? A veces no somos conscientes. Por eso vos tenías que matar, vos tenías que permitirte ver que un cordero inocente muriera en tus manos para que vos tomaras conciencia de lo que el pecado producía. Cuando me acerco a la Santa Cena, ¿por qué me acerco? ¿En condición de qué? ¿Soy apto para acercarme a la Santa Cena? El Señor me invita a la mesa. Ven con alegría. ¿Bajo qué fundamento? Bueno, el fundamento está en lo que pasó dentro de la cruz. Quisiera leer algunos versículos para ver lo que pasó dentro. Dice Isaías 53, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestras enfermedades. Yo me pregunto, ¿no puede estar la enfermedad en mi cuerpo y en el cuerpo de Cristo? ¿O está en un lado o está en el otro? ¿Llevó Jesús las enfermedades? La Santa Cena es un buen momento para que mi enfermedad, por la fe, pueda ver como la mujer cuando tocó el manto. ¿Querés un remedio para la enfermedad? Hay varios remedios para la enfermedad. La oración de fe y el enfermo sanará. Proverbio 4 dice que si vos guardás la palabra en tu corazón, será sanación para tu cuerpo. Guardar la palabra. Muchas de nuestras enfermedades son por creer erróneamente. Para dar un ejemplo, la falta de perdón, no lo voy a perdonar. No lo voy a perdonar. Produce en mí el que yo viva erróneamente. Y yo puedo justificar. Yo he visto una chica que había sido violada por el hermano estar años en una silla de ruedas, hasta que ella perdonó, escuchó el mensaje y perdonó. Inmediatamente se levantó de la silla de ruedas. El odio había sido tanto que le hizo paralítica en una silla de ruedas. Y de pronto, cuando escuchó el mensaje del perdón, ella perdonó y de pronto se levantó. La Santa Cena, Jesús dijo, coman en memoria de mí. Por eso hay que recordar estas cosas cuando yo me acerco a la cena del Señor. ¿Qué es en memoria de Él? En memoria de lo que Él hizo en la cruz. Todavía no había muerto. Dijo, esta es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero está hablando de lo de afuera. Ahora, Jesús no le hablaba a la iglesia, le hablaba al judío.
La revelación de lo que pasó en la cruz vino después de Pentecostés, cuando los profetas y los apóstoles recibieron las verdades de lo que lo había pasado. Y Pablo fue el que más revelación tuvo de lo que había pasado dentro de la cruz, no lo exterior. Nosotros mirábamos y un pobrecito Jesús, mira cómo sufrió todo. Jesús no quiere que miremos eso. Puede mirarlo uno y sentir los sentimientos, pero eso es andar por vista. Andar por los sentidos naturales y tocar las emociones. Y te digo, mirá cómo lo flagelaron por vos, mirá todo lo que vos sentís. Uy, pero Jesús quiere que miremos adentro lo que Él ganó para nosotros. Porque el creer correctamente me hace vivir correctamente. Sufrió nuestros dolores y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Sobre quién fue el castigo? Ten presente estas cosas. Jesús dejó castigarse. Él voluntariamente dejó que lo flagelaron. La película de Cristo, La Pasión de Cristo, muestra muy bien. Él se vuelve a parar y lo vuelve a flagelar, y se vuelve a parar y se deja flagelar hasta que toda su espalda es una llaga. Se le arranca todo en la espalda y queda una llaga. Por su llaga nosotros fuimos curados. ¿Qué es la llaga? Lo que Cristo tenía en su espalda. Y lo hizo voluntariamente, con un fin, para beneficio de nosotros, porque yo he venido para que tengan vida en abundancia. El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué más pasó en la cruz? Pedro 2, 24, 25, Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que nosotros muramos al pecado y vivamos en una vida de rectitud. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Pero ustedes andaban como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes, dice Pedro. ¿Crees que Cristo vela por vos? Y acá me decía, amén, amén. Y cuando estás bajo la circunstancia de la adversidad, ¿crees que Cristo vela por vos? ¿Cómo se nos turba? Por eso mi creer tiene que estar bien limpia parabrisas, como dice, me gusta esta expresión. Vos te parás venís en la ruta y todo, vos ves por el limpia parabrisas, pero pegan los bichos, todo eso. Pero vos te parás en una estación de servicio, te limpian el limpia parabrisas y decís, wow, ahora veo la palabra. Tiene que lavar, renovar el entendimiento de vuestra mente. Colosenses 2, 3, 15 dice, antes ustedes estaban muertos. ¿Cómo que estaban muertos? Si yo estoy vivo. ¿Qué quiere decir Dios que estoy muerto? Si yo estoy vivo, ¿no está vivo? Antes ustedes estaban muertos, pero ahora están vivos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué quiere decir Dios con que yo estaba muerto? Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque ¿dónde habita Dios en nosotros? En nuestro espíritu. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Ustedes lo que ven, este es el coche, por decirlo así. Y el alma es el que maneja, o sea, pero el espíritu es donde Dios mora y se relaciona con nosotros. Por eso a veces no es difícil entender, porque el alma, mis sentimientos, mis pensamientos, se va tras los deseos carnales que este cuerpo produce. Este cuerpo quiere comer. Este cuerpo quiere beber, este cuerpo quiere tener sexo. Este cuerpo, los deseos carnales, que cuando son dirigidos por el Espíritu, el cuerpo se frena y vive de acuerdo correctamente. Pero viene del Espíritu, de la relación con Dios. Cuando dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, ¿cómo que estamos sentados en lugares celestiales? Si estamos acá, yo no lo veo a ustedes, lo veo a David, está sentado acá. ¿Cómo que estoy sentado en lugares celestiales? ¿Qué quiere decir Dios con que? Bueno, Dios me unió a Cristo en mi espíritu y mi espíritu traspasa el tiempo y la frontera, está sentado en lugares celestiales. Es el espíritu.
donde habita Dios. Dios no está limitado a un lugar. ¿Entiende? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ese espíritu, mi espíritu está sentado en lugares celestiales. Pero mi alma está acá en la tierra, con este cuerpo. Cuando yo deje este cuerpo me voy a dar cuenta que estuve sentado con Cristo. Pero por la fe yo tengo que creer, vivir de acuerdo a esta verdad. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Mi espíritu está en comunión constante con Dios. Mi alma a veces no se da cuenta, porque mi alma está distraída con los deseos de la carne. Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Se llevó la maldición. ¿Qué maldición? La maldición de la bruja de la esquina. Uno puede, ¿qué maldición se llevó Cristo? La maldición de la ley. La ley no es un mandamiento, no son 10 mandamientos, es un todo. Santiago dice, cualquiera que rompa uno de los mandamientos se hace acreedores de todos los otros, de todas las consecuencias. ¿Lo crees vos esto? ¿Lo crees? Porque la ley ante Dios es una. No son mandamientos aislados. Dios la ve como uno. Y cuantito yo rompo un solo punto de la ley, me hago cargo de toda la maldición de la ley sobre mi vida. Por eso yo no debo guardar la ley. Debo entender que no estoy bajo la ley, estoy bajo un nuevo pacto que ahora vamos a ver. ¿Qué más se llevó? Entonces, Gálatas 13, 14 dice, pero Cristo nos ha rescatado. ¿Quién nos rescató? Cristo. Cuando creí, nos rescató de la maldición dictada por la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Dios recibe la maldición, Jesús. Y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Cordero carga la maldición de mi vida y yo recibo la bendición del Cordero. ¿Lo creo? Creer correctamente me hace vivir correctamente. Una cosa es tener el versículo y otra cosa es creerlo. Otra vez le vuelvo a decir que yo decía, no, ¿cómo voy a destruir esta estampita si esto es Dios? Yo creo en Jesús, creo en Dios. Cuando no creo correctamente, no puedo vivir correctamente. No hay maldición sobre nuestra vida. Si alguien dice, oh, porque vos sos maldito, nos maldice, no hay maldición, porque Cristo la llevó, pero debo creerlo. Si no lo creo, no vivo conforme a la verdad, no vivo en fe. Fe es creer lo que Dios dice. No es lo que yo tengo que hacer, eso viene después. Primero tengo que creer lo que Cristo hizo para no hacer yo lo que Cristo hizo, porque si no voy a estar toda mi vida queriendo hacer lo que Cristo ya hizo por mí. Yo tengo que diferenciar lo que yo debo hacer, que Dios me manda, y lo que no puedo hacer, que hizo Cristo por mí. Hebreos 2, 14, 16 dice, nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a hombres y mujeres. Con su muerte Jesús dio libertad a los que pasaban la vida con miedo a la muerte. Satanás tenía poder. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto Dios se alejaba. ¿Cuál era el pacto? No tendrás Dios, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás, no. Y si vos iba cumpliendo a rajatabla, nadie lo pudo cumplir. Ni aún el mejor como David, que tenía un corazón conforme a Dios, pudo guardar los mandamientos y tuvo que sufrir las consecuencias. El que era conforme al corazón de Dios no lo pudo guardar. ¿Por qué crees que nosotros lo podemos guardar? Y encima Jesús elevó la ley.
El diablo tenía poder sobre nosotros, hoy no lo tiene. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Cristo lo venció? Cuando vienen y están demoniados, ¡ah! Conforme a lo que yo creo, vivo. No es repetir como un lorito. Por eso Dios dice, meditarás en mi palabra. No es leer la palabra, es meditar para que la palabra que es mismo Cristo se haga uno en mi alma, entienda lo que el Espíritu Dios ha ganado. Dios me empieza a revelar desde mi interior y yo creo y vivo de acuerdo a lo que creo. Pero no puedo creer cualquier cosa. No se me puede ocurrir a mí creer cualquier cosa. Tengo que creer y ver que lo que Cristo hizo en la cruz es en beneficio para que yo viva bendecido. Hebreos 10, 12, 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de su pie. Porque con una sola ofrenda, una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Lo crees? ¿Escuchaste lo que dice la palabra? ¿Escuchaste lo que dice? ¿Quiénes son los santificados? ¿Quiénes son los santificados? Nosotros hemos sido santificados en Cristo. ¿Y no hizo cómo? ¿Qué somos? Perfectos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me miro y cuando vos te mirás, por eso acá corre el creerle a Dios la fe para vivir de una manera correcta. Me voy a acercar a la mesa del Señor. Con una sola ofrenda, una sola, nos hizo perfectos. ¿Perfectos a dónde? Delante de Dios. Delante de Dios y Padre. Lo creo. Lo creo. Bueno, no, y empiezo a buscar texto y todo. Vos primero tenés que saber lo que Cristo hizo y después tenés que relacionar todo lo demás texto con lo que Cristo hizo. Si no, vos vas a querer hacerte perfecto. ¿Y cómo lo vas a hacer? Por medio de la ley. ¿Y cómo me hago perfecto? No, ya soy perfecto a los ojos de Dios. Ahora viene la santificación, donde el Espíritu Santo me empieza a revelar y a mostrar la voluntad de Dios y a creer estas verdades, donde mi fe descansa, donde yo no hago nada para ser perfecto, porque Cristo me hizo perfecto, lo creo. Bueno, pero algo tengo que hacer. Sí, creer. Este es el nuevo pacto. Escuchá el nuevo pacto. Cuando Jesús dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, otra vez, el antiguo pacto, no puedo mezclar los pactos. Lamentablemente muchas veces mezclamos los pactos y desde un púlpito también mezclamos los pactos. Somos imperfectos, me ha pasado, yo he predicado, pero cada día Dios te va dando y mezcla los pactos. Entonces Dios no está bajo el antiguo pacto, Dios está sobre el nuevo pacto, basado en su Hijo. Pero no, yo creo, y entonces tengo duda, por eso debo acercarme a tener comunión. Dios me invita a la comunión. Otra vez digo, no quiere el árbol del bien y del mal, porque había otro árbol que era el árbol de la vida que representa a Cristo. Entonces Dios, cuando el hombre peca y come, pone querubines y pone una espada y dice, no se haga cosa que entren y coman y vivan para siempre en el estado que están. Si el hombre había comido del estado del árbol de la vida, habría sido eternamente sin pecado, pero eligió mal. Satanás lo engañó. Este es el pacto que haré con ellos, Hebreos 10, 16, 17. Después de estos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Lo crees? Uno dice amén. ¿Y por qué hay condenación en mi mente muchas veces? ¿Por qué hay condenación? ¿Por qué a veces nos sentimos condenados?
¿No fue suficiente el sacrificio de Cristo? Acá dice, yo haré un nuevo pacto. ¿Y cuál es mi parte en este pacto? Porque en el antiguo pacto decía, no harás. Y yo debía obedecer, no tenía que hacer esto. Pero en este pacto, en este nuevo pacto, ¿cuál es mi parte? Este es el pacto haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré, yo haré. Yo soy. Yo haré. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y a veces nos cuesta entender esto. Y mezclamos los pactos. Por eso necesitamos revelación, meditación en la palabra. Saber qué es lo que Cristo hizo bien por mí para saber luego lo que yo tengo que hacer. En este pacto lo que Dios me pide es que yo crea. No que haga, sino que crea. Pero tan fácil es, sí. Abraham, vení. Sí. ¿Ves las estrellas? Sí. Así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dios se hizo amigo de Abraham porque Abraham es el padre de la fe. ¿Qué hizo Abraham? Nada. Dios lo llamó, Dios le mostró y le dijo, mira, ¿ves todas esas estrellas? Sí. Así va a ser tu descendencia que voy a hacer de vos. Y Abraham creyó en su corazón y le fue contado por justicia. Ahora quisiera ir a Corintios, que muchas veces usamos desde el púlpito para tomar la cena, para después luego tomar la cena. El creer correctamente me hace vivir una vida correcta. ¿Qué sentí cuando te acercás a la cena del Señor? ¿Cómo te sentí? ¿Te sentí gozoso? ¿Sentí respeto? ¿Sentí temor? ¿Qué es lo que sentí? De acuerdo a lo que yo proclame desde el púlpito, puedo hacerte sentir diversas cosas. Y ahora vamos a ver. Voy a leerlo en una versión distinta, pero quiero leer todo el contexto para no sacar fuera de contexto un pasaje de las Escrituras que muchas veces lo malinterpretamos. Porque al leer solamente el pasaje, mi forma de pensar es, quiere decir eso, pero en el contexto no quiere decir eso que yo. Creer correctamente me hace vivir correctamente. Si yo creo equivocado, vivo equivocado, por cuanto Dios no va a manifestarse. Pablo le dice en Corintios 11, 17 al 33, dice así, al escribirle lo que sigue, dice Pablo, no puedo felicitarlos. Vamos a suponer que somos la iglesia de Corintios. Hermano, a ustedes no los puedo felicitar. Pues parece que sus reuniones le hacen daño en vez de hacerle bien. Nos reunimos para mal, no para bien. Eso le dice Pablo a los Corintios. Ustedes cuando se reúnen para mal, no para bien. Parece que lo hacen a propósito, que se reúnen para hacerse daño. En primer lugar, se me ha dicho, dice Pablo, que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes. La iglesia de Corintios es la iglesia general en todos lados. Hay divisiones entre nosotros y sí, a veces hay divisiones. Y en parte creo que esto es verdad. No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos para que se conozca el valor de cada uno. Quiere decir, está bien a veces que nos desvidamos, porque Dios tiene que mostrar quién está en la verdad y quién está equivocado. Para que vivamos en la verdad, porque la verdad es una sola. No es como nosotros, bueno, uno cree una cosa, el otro cree en otra, el otro cree en otra. Dios permite que haya divisiones cuando para exaltar a los que están viviendo de acuerdamente y los demás lo imiten, o sea, los demás vengan a la verdad. El resultado de esas divisiones que hay entre ustedes es que la cena
que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor. Lo primero que tenemos que saber que Pablo dice, lo que ustedes se reúnen, eso no es la cena del Señor. Nosotros hacemos la cena del Señor. Pablo dice, ustedes, le dice a los corintios, ustedes no hacen la cena del Señor. Creer erróneamente me hace vivir erróneamente y tiene consecuencia. ¿Cuáles eran las divisiones? ¿Cómo eran la cena del Señor? ¿Qué hizo Cristo en el día de la Pascua que instituyó la cena del Señor? Se reunió ¿a qué? A cenar con su discípulo. ¿Sí? Fue una cena. La iglesia primitiva imitaba esto. Para ellos la cena del Señor era cenar juntos para instituir la cena del Señor. No era así una reunión donde partimos, era reunirse a comer, una cena común, una cena a la canasta. Así era, una cena a la canasta, cada uno traía lo que podía. Y dice, el resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la cena del Señor, porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a su propia cena y mientras unos se quedan con hambre, otros hasta se emborrachan. Qué linda cena del Señor era. Tenemos que entender que ellos vivieron en una cultura. Pablo le habla a los corintios que son griegos. Y por ahí nosotros no tenemos esa noción. Por eso cuando uno estudia las Escrituras, tiene que ver hasta la cultura. ¿Por qué, Pablo? Porque para el griego el cuerpo no tenía importancia. Si mi cuerpo me pide de comer, yo comía. Si me pide beber, le bebía. Si me pide sexo, yo le daba sexo. Total, eso no era malo, porque me lo pedía el cuerpo. Lo importante era el alma. Mi ser era lo importante, era el alma. Entonces, ¿qué hacía? Había fracciones. Había gente que tenía un poder adquisitivo y menospreciaba a los que no lo tenían. Se juntaban a comer y el que tenía poder adquisitivo comía rápidamente para no compartir la cena con el que no tenía. Estaba centrado en ellos mismos, en su egoísmo. ¿Entienden? Se adelantan algunos y comen y no le dejan nada a los que no tienen. Venían los hermanos, que en ese tiempo había mucha necesidad, como quizás hoy hay, y los hermanos no podían participar porque los demás, egoístamente, la cena no estaba centrada en el Señor, estaba centrada en ellos. Porque a la hora de comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y mientras unos se quedan con hambre, otros se emborrachan. No tienen casas donde comer y beber. No tienen casas donde comer y beber. ¿Por qué menosprecian la iglesia de Dios? ¿Y por qué ponen en vergüenza a los que nada tienen? ¿Qué les voy a decir? ¿Que los felicito? No, en cuanto a esto no los felicito. Pablo va a dar ahora la revelación de lo que es la cena. Lo voy a pasar por alto y voy a seguir siguiendo los versículos que a veces nos pueden traer confusión a nosotros. Que dice así: así que pues cualquiera que come del pan y bebe de la copa del Señor de manera indigna, no era digno de la forma que estaban celebrando la cena. Comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y de beber la copa. ¿Qué es lo que yo debo examinar?
Muchas veces en la Reina Valera dice, juicio comemos. Entonces yo digo, me tengo que revisar a ver si soy digno. No, no dice eso la palabra. Dice que lo hacían indignamente. ¿Somos dignos de comer la cena del Señor? ¿Recuerdan a Adán y Eva? Fueron destituidos de la gloria del Señor. No se podían acercar al Señor después. Había que hacer sacrificios de animales. Ahora, ¿soy digno de sentarme a la mesa del Señor? Humanamente no. Pero por la fe sí. ¿Cómo que no y que sí? Y no hay ningún acto mío que pueda acercarme a un Dios 3 veces santo. Pero Cristo, lo que hizo en la cruz, me permite acercarse a su cena. Pues los que se bautizaron en Cristo, de Cristo fuiste revestidos. El que me invita a la mesa, ya me revistió. ¿Lo creo? De acuerdo a lo que yo creo, vivo. Jamás se nos pide que nos examinemos si tenemos pecado. He escuchado del púlpito, he escuchado grandes predicadores. Revisate si tenés pecado, no puede ser tomar. Tenés comunión con Dios, hermano. Hay un hermano que siempre me gusta lo que dice. Hay personas que se abstienen de la Santa Cena. ¿Está bien eso? Y no, su conciencia. No, se ve que vino y se peleó con la mujer. Dijo, no voy a tomar la cena. Pero lo que el hermano me dice tiene razón. Pero viene y eleva las manos y canta alabanza y adora y alaba y cómo. Y ahí no, tu conciencia no. Pero cuando te va a acercar a la mesa del Señor, si no, porque puedo comer juicio. Si fuera así, es mejor que no tomemos la Santa Cena y no evitamos que Dios haga juicio sobre nuestra vida. No tomemos la cena. ¿Querrá eso el Señor? Al no tomar la cena no hay ningún juicio sobre mi vida. Dios no dice que nos tengamos ninguna parte de la palabra. Tenés que leer bien el Nuevo Testamento. No dice que nos tengamos de la cena. Solamente te podés abstener de la cena si estás disciplinado por la iglesia. Que se te corta la comunión. Por algo que vos no querés abandonar. Un pecado que afecta al cuerpo de Cristo. Y vos, entonces la iglesia te disciplina por un tiempo hasta que vos recapacites y poder volver a tener comunión. Es la única manera de que vos no participes de la cena del Señor. Después no hay impedimento. Si tu conciencia te acusa, decirle, Cristo, Señor, tú moriste por mis pecados, tu sangre me limpia. Confesa tu pecado. Si es así que vos te sentís tu conciencia limpia. Pero participá porque de Cristo habéis sido. Jesús te invita a la mesa. Nunca se nos pide que nos revisemos a nosotros mismos. Se nos pide que revisemos la intención por la cual me acerco a la cena del Señor. Porque si no lo hago correctamente, juicio. ¿Cómo? ¿Cuál era el juicio? Por lo tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y de beber la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos, débiles, y muchos murieron antes de tiempo. Mirá las consecuencias del pecado contra el cuerpo de Cristo. Su actitud, cuando tomo el pan, ¿lo hago por un formalismo? ¿Cuál es tu actitud hacia el pan y la vino? No son los elementos, los elementos siguen siendo pan y vino, sino la actitud del corazón de reconocer lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Hace esto en memoria de mí y medito. La consecuencia de tomar mal la cena me hace estar enfermo, me hace estar débil en la fe, me hace morir antes de tiempo, que es lo que le pasa al mundo, es la condenación del mundo por no tener a Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Ellos tomaban la cena como unos incrédulos. A eso le llamaban cena al Señor, a comer y a emborracharse. Es la actitud hacia cómo yo me acerco. No debo examinarme nunca en la mesa porque el Cordero me revistió con su muerte. Yo me acerco con gozo a la mesa del Señor, con reverencia, y como del pan y bebo de la copa, porque es mi comunión íntima con Cristo y con el cuerpo de Cristo. Hay un regocijo en mi espíritu
espíritu de que estoy invitado a la mesa del Señor porque he sido revestido dignamente con su sacrificio, de una vez y para siempre. ¿Lo crees? Vos podés decir amén y muchas veces en tu corazón tenés un montón de dudas porque todavía la palabra tiene que revelarse. Es tu actitud, nunca te revises si tenés pecado o no, porque no tenés las condiciones para recibir, porque tu corazón es engañoso. Quizás tengas conciencia de algunos pecados que no podés superar porque todavía no has creído correctamente, porque Dios no solamente quiere perdonarme del pecado, porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente, sino liberarme del pecado. Al meditar, el creer correctamente me hace vivir correctamente. Pero como no creo, siempre tengo que revisar mi fe con respecto a la palabra para vivir correctamente y no entender lo que yo quiero. Porque si yo digo, hermano, van a comer juicio, revisate, y sacado fuera de contexto, vos pensás, uy, me tengo que revisar. ¿Qué es lo que tengo que revisar? Fíjate, y yo te digo, fíjate que no tengas pecado. Y te empezás a mirar. ¿Dice eso la palabra? Dice eso. Pero yo lo digo desde un púlpito y vos que estás sentado ahí decís, pero lo digo desde el púlpito, debe ser verdad. Por eso lo de Berea estudiaban las Escrituras. Para ver si lo que estaba diciendo era verdad. ¿De qué hablaba Pablo? Pablo hablaba de Cristo, de la muerte, de todo lo que el Antiguo Testamento habla de que el Cristo tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Él cree. Dice, porque muchos de ustedes están, dice, si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. El Señor nos castiga. El Señor hace juicio. Pero acá lo dice. ¿Qué entiende por castigo? Dice que nos disciplina el original. Y su disciplina es con amor. No nos permite que sigamos en el error. Y a veces la disciplina es media dura. Algunos se quedaron débiles. Dios retira, no avala el pecado. No es por eso que yo me tengo que revisar. Yo tengo que tener una comunión con Él para que mi mente quede envuelta siempre en sus pensamientos, en su palabra, y yo sea renovado. Algunos se enfermaron y otros murieron. Ahora, ¿Dios mandó la enfermedad? Y vos decís, sí, pero acá dice que Dios te castiga y te manda la enfermedad. ¿Dice eso el texto? Quiere decir que cuando... ¿Ustedes entendieron lo que pasó en la cruz? En la cruz había un juicio eterno. Dios mandó todas las enfermedades, todas las maldiciones, todos los pecados. Dios le dio la espalda a Jesús. El Padre, por primera vez, Jesús no lo llama Padre, le dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué? Porque no es el Hijo el que está gritando, es el Cordero, ese es el sacrificio. Ahora no lo ampara ni el Padre le da la espalda y lo abandona por completo. Se aleja del Hijo por un instante, pero de verdad, para cargar sobre su cuerpo todas las maldiciones, en su cuerpo. Su espíritu nunca lo tocó. Por eso decía yo, mandamiento tengo de mi Padre, que yo puedo dar mi vida y volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él nunca pecó. Pero Él cargó los pecados en su cuerpo. Por eso esta imagen de todo esto que vemos, que nos llena y pega en el cuerpo, y el cuerpo carga. Dios lo hace pecado en su cuerpo. Su cuerpo recibe toda la ira, la justa ira de Dios, el Dios 3 veces santo. Cuando yo mataba al cordero y se desangraba, el sacerdote lo agarraba, le sacaba la piel, lo cortaba en pedazos, arrojaba sangre sobre el altar, lo ponía y lo quemaba todo. ¿Por qué? Porque el fuego era el juicio de Dios sobre el pecado. Nadie sobrevive al juicio de Dios, nadie. Isaías era, cuando hace el holocausto, que Isaías era con los Baales,
manda fuego. Elías manda a los vales, que le dice a los vales, bueno, si Dios está con ustedes, hagan que caiga fuego del cielo. ¿Qué representaba ese fuego? La ira de Dios, el juicio. Caía y no quedó nada quedaba del sacrificio, nada. La ira de Dios te mata. Ahora, por primera vez, el sacrificio queda vivo. Y el Padre, dándole la espalda, espera que Jesús reciba todo el juicio. Y cuando lo recibe todo, dice, consumado es. Y el Padre ahora abre los brazos y nos dice a nosotros, ahora vengan a mi regazo. Vengan a mi regazo, ya no hay impedimento. Ahora no hay nada que impida que yo y vos podamos tener comunión. Porque el Cordero lo ha cumplido todo. Cuando vengas a la mesa del Señor, siéntate en el regazo del Padre, en memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Dios abre los brazos, dándole la espalda a su Hijo, y dijo, ahora puedo recibirlos a cada uno de ustedes. Amén. Dice, y si nos examinamos a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos, aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos. O sea, nos corrige para que aprendamos y no seamos condenados como el mundo. ¿Ves? La condenación está en el mundo. Estos corintios recibieron la condenación del mundo y Dios los corrige y se los saca. Algunos se los lleva con él. ¿Cómo es esto? Moisés no terminó bien su carrera, sin embargo se fue con Dios. No entró a la... Murió antes de tiempo. La voluntad de Dios era que Moisés entrara a la tierra prometida y solamente la pudo ver desde lejos. Porque en ese tiempo su pecado no le permitió entrar. Estaba bajo el viejo pacto. El nuevo pacto me hace acepto, pero tengo que tener una vida que se cumpla el día que me muera. Como dice Pablo, he corrido la carrera, he guardado la fe. Me está esperando la corona de vida. He cumplido el tiempo, ya está, ahora me voy. Ya me avisó el Señor, ahora me puedo ir. Es en el tiempo de Él. No me morí antes de tiempo. Hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa para que Dios no tenga que castigarlo. ¿Ves? ¿Ves dónde está la acción mala de los corintios? En su comer. Porque estaba en su creer equivocado de que emborracharse y comerse todo así egoístamente era la cena del Señor. Nosotros no participamos así, hermano. No debemos revisar nada de esto. Sí, lo que debemos revisar es cuando yo me acerco a la cena, qué regocijo tengo, qué centrarme en Él. Toda la vida nuestra se centra en Jesús, no en nosotros, nunca. Puesto los ojos en Jesús, porque es el autor y consumador de la fe. Cuando me centro en mí, yo no tengo ningún atributo, ningún poder, no tengo nada para vivir una vida recta. Se me es dada por el Espíritu cuando miro correctamente a Jesús. En la cena, hermano, cuando comas el pan, si tenés una enfermedad, cárgasela a Jesús. Si tenés un familiar que tiene una enfermedad, cárgasela a Jesús. Hace un acto de fe como cuando los 4 llevaron al paralítico y Jesús le dijo, por la fe de ellos lo sané. La cena también es para curar nuestras enfermedades. Si querés tomar una buena medicina, seguí tomando la medicina que el médico te da. Pero cada vez que tomes la cena, tómala en fe y cargándole, porque la enfermedad no puede estar en mi cuerpo y en la llaga de Cristo. O está en la llaga de Cristo o está en mi cuerpo. Ahora mi fe debe crecer, mi creer. Puede ser que Dios me sane instantáneamente, o puede ser que cada vez que yo participe de la cena, siempre cargue mi enfermedad y en algún momento Dios me sane. Como cuando le dijo a los leprosos, vayan, y mientras iban siendo sanados. La cena del Señor es para fortalecernos, no para que andemos débiles. Es para que vivamos, tengamos una vida, no para que muramos antes del tiempo. Así que acércate con fe. Eres bienvenido a la mesa del Señor. Porque está todo pago. Estamos revestidos de Cristo.
Acércate con fe. Creer que lo que Jesús hizo fuiste incluido en Él. Por eso estamos incluidos. Por eso dije, ¿cómo es que yo estoy sentado en lugares? Porque estoy incluido en Él. ¿Cómo no ves Dios? ¿Ve este papel? Este papel somos nosotros. Esta tabla, por así decirlo, el Cristo. ¿Ve este papel? Dios me puso en Cristo. ¿Vos lo ves a este papel? ¿Lo ves? ¿Lo ves o no lo ves? No. Dios nos puso en Cristo y Dios nos mira en Cristo. Y cuando Cristo dice, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, te lo dice a vos. ¿Lo crees? Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estoy satisfecho con vos, te amo con amor eterno. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Confiadamente podés decir que yo soy tu ayudador. Yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Lo crees? No es por vos, en tu fe, es porque Cristo me ha revestido. Amén. Pablo le dice, porque yo recibí del Señor, y ahí va a poner los fundamentos de cómo se toma la cena. Que la noche que cenaron, Jesús tomó pan y dando gracias, los partió y dijo, tomen y coman. Esto, no esto. El pan sigue siendo pan. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto es un simbolismo de lo que yo creo. Hagan esto en memoria de mí. Recuerda, mira el video, todo lo que pasó en esa cruz. Las hermanas que van a pasarle el pan